Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estoy muy contenta porque tengo un maestro que además es muy entusiasta, es un maestro del Colegio Fray Luis de León de la sección secundaria y preparatoria. Él es Miguel Gómez Torrecillas, que él tiene la licenciatura en Historia y además tiene una maestría en gestión directiva, ¿no? De instituciones a nivel bachillerato, me decías, sí. ¿No? Entonces, yo lo he invitado aquí al maestro porque tiene 1 año, 3 meses, 2 días, dice que los cuenta, trabajando en el Colegio Fray Luis de León y acabamos de pasar nuestra ceremonia de excelencia donde se reconoce a los maestros que son frailo, que este maestro quiere decir que vive los valores del colegio. Y entonces, pues el maestro fue reconocido por la sección secundaria como maestro frailo, ¿no? Entonces, pues yo lo invito porque quiero saber, bueno, cómo le hizo para pues ganarse este premio tan pronto, ¿no? Para meterte tatuarte todo lo que es del Fray Luis de León y ser un maestro frailo, ¿no? En tan poco tiempo. Y además, pues da en secundaria y preparatoria, que son 2 mundos completamente diferentes, ¿no? O sea, yo no daría en secundaria. No, es mágico. Pero tú te encantan las 2 secciones, sí. Y me encanta el ánimo que tienes. Así es que bienvenido, Miguel, al programa. Gracias, Conchita, por invitarme. Siempre, cada mañana, me repito lo mismo, de amas lo que haces y dejarás de trabajar. Yo, cada mañana, doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque yo no siento que trabajo. Es una experiencia diaria, porque todos los días cambia. Claro. Y más lo que tú mencionas, las dinámicas de las secciones es absolutamente distinto. 180 grados de distancia. Pero incluso mis compañeros me preguntan, oye, ¿y cuál te gusta más o cuál te gusta menos? Yo, es que no puedo hacer comparaciones. Claro. Mis chicos de preparatoria, el nivel discursivo es distinto, la materia es diferente, es Historia de México. Y en secundaria doy Geografía. Y mis niños de 12 años, pues es una fusión constante. Ahí me esfuerzo por contener su espíritu para enfocarlos en una línea, y en preparatoria es antagónico. Hay que esforzarse para que los chicos se motiven para expresar lo que no quieren decir. Claro, o sea, es completamente distinto, ¿no? En primaria y secundaria, bueno, están ávidos de que todo el mundo los escuche, sí. Y en preparatoria ya no quieren hablar ni decirte nada, ¿no? Sí, son tumbas cerradas. Sí, así es. Entonces, y fuiste maestro frailo, eso quiere decir que estás viviendo los valores y te vemos pues muy contento y muy feliz. Y yo te preguntaría, bueno, ¿alguna vez pensaste ser maestro? Porque pues si te estudiaste la licenciatura en Historia y luego tuviste una maestría, hiciste una maestría, pues dirían muchos, bueno, ¿y qué hace dando clases? ¿No? Como me dijeron a mí cuando en alguna ocasión por ahí me decían, maestra, ¿usted qué estudió? Pues química. Y es pesado, sí, muy pesado, mañana, tarde, o sea, todo el día y todo esto. Maestra, ¿y tanto estudiar para acabar de maestro? Además, y yo entonces yo sentí así como que muy feo, ¿no? Y le dije, fíjate que es una profesión muy, muy gratificante. No es para acabar de maestro porque no es cualquier cosa. Yo creo que es una de las profesiones más difíciles que hay porque pues es precisamente trabajar con personas. Y tener vocación, Conchita, es trascendental. Sí, tener vocación es trascendental. Entonces, que te guste, porque es precisamente eso a lo que vamos, ¿no? Pues, ¿qué haces aquí? Dirían muchos, claro. ¿No? O sea, ya estuviera en un puesto, no sé, como directivo, o sea, ¿qué hace dando clases? ¿Qué hace Miguel en el aula? ¿Por qué le gusta a Miguel? Yo soy historiador de profesión en la Universidad de Guanajuato y tengo más de 10 años de experiencia frente a grupo. Me interesé por una maestría en dirección de instituciones educativas, no solamente por la profesionalización de mi carrera, que es complicada en estas postrimerías del siglo XXI, sino también conocer la parte del otro lado del escritorio, que es la que tú te encuentras. En este sentido, no solamente la contratación, sino el seguimiento del personal, y hablando en palabras actuales de calidad y formación de una escuela, pues es algo complicado. Busqué esa puerta, sin embargo,
Mi vocación, como te mencionaba hace un instante, la docencia, mi mamá es docente, mis abuelos han sido docentes, entonces es algo que literalmente como que viene de traigo familia en la ya. sangre. Sí. Sí. Y estar aquí en el Fray Luis de León es una experiencia única, de verdad. Siempre que les comparto a mis compañeros me dicen, es que parece que te están pagando por dar una promoción al colegio. Pero es algo que es inherente a mi ser aquí como maestro frailo. Me hace sentir pleno como profesionista y como persona. Cuando estuve en mi primera entrevista con mis directoras actuales, muchas gracias por la oportunidad, fue una palabra precisa. Aquí puedo ser yo mismo, porque soy yo ser humano, yo católico y frente al grupo, siendo una misma persona, que en las diferentes instituciones que he laborado o que están aquí fuera de nuestras paredes, pues es distinto, es complicado, incluso hasta estigmatizado que puedas hablar de Dios o que puedas emplear el sentido de los valores con un sentido cristiano. Pierdes tu trabajo, para empezar, porque lamentablemente se ha desvirtuado ese sentido del valor y se les olvida que los valores pues son esencialmente católicos. Claro, y además hay un error en cuanto a decir que somos una escuela, por ejemplo, ¿no? Hay escuelas que dicen, somos una escuela laica, y entonces aquí no se puede hablar de Dios. No, pues el laico quiere decir que pues tú puedes tener cualquier creencia, y no es anticatólico, no es equivalente a anticatólico, ¿no? Porque pareciera que el laico o la laicidad es como si fuera no al catolicismo, ¿no? Sí, y no es particularmente al catolicismo, ¿eh? Sí. Y no es así, o sea, pues aquí no tenemos una creencia o no enseñamos no vamos por una religión, simplemente. Yo conozco muchas escuelas que no son propiamente católicas, pero sus dueños son católicos, y entonces ellos pues viven los valores, ¿no? Aunque no se digan católicos como tal, pero hacen una oración en la mañana. Claro. Porque son de inspiración católica, o sea, ellos dicen, pues en mi escuela sí se hace la oración, aunque yo no me diga que soy católica o porque soy dueña de la escuela, ¿no? Y en mi escuela sí se habla de Dios, o sea, nosotros hacemos algunas actividades que tienen que ver con nuestra cultura mexicana, porque México es católico y porque el día 12 de diciembre veneramos a la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues ese día se va a misa, y entonces dice, aunque nosotros no somos escuela católica, pero pues nosotros ese día se va a misa, etcétera, ¿no? Porque también tenemos esa cultura, o sea, nos guste o no, aunque el gobierno se diga laico, el pueblo es mexicano. Sí, tenemos hondas raíces, no solamente. Para entender la mexicanidad tenemos que comprender ser guadalupanos y de la mano ser cristianos. Lamentablemente a través de los años, Conchita, pues se ha desvirtuado ese sentido al grado tal de no solamente las persecuciones históricas, que hemos tenido muchas, sino también actualmente en la educación, incluso persignarte en público a otros jóvenes fuera del Fray Luis, lo observo mucho, es así como casi te ocultas o que no me vean o no lo hago porque me pueden. Sí, o no comulgan porque qué vergüenza, ¿no? Claro, van a decir que soy mocho o que mi mamá me manda, cuestiones así. Y aquí en el Fray Luis es un espacio, les digo a mis padres, a mis hermanos, no, casi místico en el sentido de San Agustín, de que exploras tu interioridad y al mismo tiempo estás conociéndote a ti mismo como persona, y te sorprende día a día, porque todos los días en el transcurso de las secciones los jóvenes te motivan, te sorprenden, y yo que cambio de sección, pues literalmente hasta subo de piso, es algo que me emociona grandemente. Estar en el Fray Luis de León para mí, además de ser mi profesión en docencia, es una oportunidad que tengo día a día a transmitir la esencia de mi persona a través de una formación. Es muy difícil, Conchita, hablar de valores y escribirlos es más que sencillo, y ponerlos de speech en una escuela más todavía. Pero transmitirlo o tratar de transmitirlos a un joven de 12 a 16 años en nuestro mundo es muy complicado. Entonces, yo he tratado aquí en el colegio de no decir con palabras lo que tengo que hacer con mi corazón. En este sentido, dar mi clase encomendándome siempre al Espíritu Santo es lo más importante, y de este sentido, estar alegres. Tenemos que tener una clase alegre, jovial, para poder tener una empatía con el alumno. De nada me sirve saber mucho si no lo sé dar a conocer. Claro. Y más si tengo una cara seria, pues toda cartonada, ¿no? Menos se van a acercar. El joven me va a decir, no, pues me va a regañar, no quiero ni participar. Eso es algo que me ha funcionado mucho en
en mi método y en mi herramienta de clase, llegar no solamente emotivo, sino hacer clic con el alumno y saber qué les interesa, qué les gusta, qué música escuchan, para poder entrar con la de ellos, pero salirnos con la nuestra, como decía San Felipe Neri de la Fabra del siglo XVI. Así es. Entonces, fíjate, qué importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Toda esta parte del docente, la importancia que tiene el docente, porque si hoy por hoy preguntaras incluso a los adultos, ¿no? ¿En qué crees? Y entonces... Signo de interrogación y puntos suspensivos. ¿no? ¿En qué crees? ¿Crees en las autoridades? ¿Crees? O sea, tú les preguntas a los jóvenes, ¿crees en Dios, en las autoridades, ¿en quién crees? ¿No? A veces ni en los padres creen, sí. ¿No? Entonces, estamos en una época en donde hay poca credibilidad por todo lo que pasa en nuestra sociedad, que desconfiamos de todo mundo, ¿no? Y entonces, eso, pues, es más complicado todavía para el docente que tiene que estar en un colegio católico donde sí voy a dar matemáticas o voy a dar historia, pero ¿sabes qué? Vivo los valores, ¿no? Que yo creo que eso es una forma de... Yo el otro día les decía a los muchachos que no hay mejor forma de enseñarles que demostrarlo, ¿no? Si yo les digo, oigan chicos, es que fíjense que un valor que se promueve mucho en el Fray Luis es la amistad, entonces todos tenemos que ser amigos, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero luego resulta que yo no le hablo a la maestra de geografía o al maestro de química, o sea, no les hablo porque estoy enemistado, porque me hicieron tal o cual, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros dicen ellos, bueno, pues entonces sí o no, o sea, la amistad es importante, sí o no, porque viene y nos lo dice, pero pues ya no se habla, porque los muchachos se dan cuenta de todo eso, de verdad. De todo eso. Hace poquito fue mi cumpleaños y aquí en el colegio nunca lo había sentido tan festejado, y me ponen una fotografía, bueno, un dibujito más bien, y los chicos así de, feliz cumpleaños, profe Mike, y me ponen primero, antes usaba barba, antes, después, y ponen un signo de interrogación. ¿Qué sigue después, profe Mike? Hay que predicar con el ejemplo. En este sentido, los chicos se fijan hasta de si te peinas o no te peinas. No te peinas, claro. Entonces, si en tu actuar estás haciendo algo que no promueves y lo estás pidiendo que te lo den, los jóvenes dicen, no tiene coherencia, no hay seguimiento, ¿yo por qué lo voy a hacer? Claro, que eso es algo bien importante, ¿no? Tener esa coherencia en lo que dices, o congruencia en lo que dices, piensas y haces, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Y ahorita que regresemos del corte, a mí me gustaría que platicáramos, precisamente, bueno, ya nos dijiste qué es lo que haces aquí, es una vocación que tú tienes y cómo la vives con mucha alegría. Y quisiera yo que tú me dijeras, porque también eres tutor. Sí. Entonces quiero que me platiques tu experiencia como tutor, cuando te enfrentas pues a esas problemáticas que están viviendo ahora los jóvenes, ¿no? Tanto desde secundaria como de preparatoria. Digo, yo sé que eres tutor en preparatoria. Y cuando te enfrentas a esas problemáticas, ¿cómo las vives? Muchas veces esta vocación y esta pasión a veces nos lleva a pasar la rayita del límite que no debemos cruzar, porque entonces pues nos involucramos tanto que después sufrimos, ¿no? Sí. Ya no lo disfrutamos, lo sufrimos al ver tanta cosa, ¿no? Entonces ahorita que regresemos en un momento más para seguir platicando aquí con Miguel. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos con Miguel Gómez Torrecillas, que él es docente de la secundaria y preparatoria del Colegio Fray Luis de León. Y bueno, estamos platicando precisamente porque él fue maestro frailo, él fue reconocido como maestro frailo de la sección secundaria, y pues platicábamos que pues de esa vocación que él tiene, que le viene en la sangre y que además pues el carisma agustiniano se le ha tatuado y se le ha metido por las venas y por todos lados, ¿no? Lo cual nos da mucho gusto. Pero además es tutor. Entonces, ¿cómo vives esa parte del ser tutor, ¿no? De los alumnos que te llegan con una problemática, pues a veces académica, pero derivada de problemas muchas veces personales, sí, de familia, de cuestiones ya de casa, ¿no? ¿Cómo vive Miguel esa parte de la tutoría? Yo lo vivo con mucha emoción y con retos constantes, Conchita. Algo que me funciona siempre es las entrevistas iniciales, pues son meras cuestiones mecánicas, no te sirven de nada si tú no interiorizas el sentido real de la tutoría, que es un acompañamiento aquí con nosotros en el Fray Luis, de la mano de estos valores que estás comentando. Y cuando tú realizas esta fusión de la interioridad, tanto profesional como humana, y escuchas al alumno, porque
el 80% en ocasiones ellos lo resuelven totalmente o necesitan apoyo en casa, pero es saber tener el don de escucha activa y poder orientarlos en este acompañamiento de qué hiciste, que hagan una reflexión, esta interiorización que nos caracteriza aquí en los agustinos recoletos, que la ejerciten. Entonces, cuando yo estoy en una tutoría, no solamente hay que dar un tema, hay que dar anuncios o no olviden pagar la colegiatura o lo más importante, tienen exámenes, estudien. No se trata de eso la tutoría, no somos agendas individuales ni personales. Se trata de dar un verdadero seguimiento, tanto individual y grupal al grupo que te toque en la tutoría para saber cuáles son sus necesidades. Porque aunque yo soy su docente en historia o en geografía, es totalmente distinto el perfil del tutor. El tutor tiene que ser esa guía, ese parámetro, tanto en cuestiones académicas, personales, porque en ocasiones te llegan con algunos temas que dicen coloquialmente te agarran en curva. Y uno tiene que tener esa profesionalización y sentido crítico de saber, a ver, esta situación existe, tiene esta consecuencia, necesitamos siempre estar en compañía de tus padres y si nosotros que tenemos las herramientas pedagógicas y psicológicas como instrumentos por excelencia aquí en nuestro colegio, pues qué mejor. Siempre estar en una formación integral. Eso es así yo como abordo la tutoría, integralmente. Integralmente. Que debe ser así, ¿no? Porque el acompañamiento, pues es en todos los sentidos, ¿no? Es académico, es psicológico, emocional, espiritual y en todos los ámbitos que rodean al ser humano, ¿no? Pero esta parte que tú dices, ¿no? Un acompañamiento integral. Aquí, cuando te encuentras con un chico que no, por ejemplo, normalmente los chicos que van mal, que tienen problemáticas severas y que no vienen los papás, ¿cómo haces ahí? ¿O no te ha tocado un caso así? Sí, considerablemente, Conchita. Desde que no pueden venir por cuestiones laborales o no quieren venir porque el joven, ellos dicen, pues es que ya está grande y tiene que aprender. Está en la prepa, pero se llama preparatoria para la vida. Es complicado porque el alumno, siempre que manifiesta una situación aquí numérica, que no es lo importante, insistimos, como menciona Conchita, sino el aprendizaje, lo trae, el 80% o el 90% incluso es de casa. Claro. Desde problemas con los hermanos, con la novia, el novio, la pareja, los amigos, etcétera. Y cuando no hay un apoyo o un soporte, o peor aún, un seguimiento de los temas que en el colegio al joven le interesa, tenemos que ser multitodo. No solamente ya te conviertes en docente, en tutor y en ocasiones hasta en padre putativo de nuestros chicos porque se sienten solos. Sí. Entonces tenemos que llegar con mucho respeto, mucha responsabilidad, porque verdaderamente nuestras palabras pueden tener un peso muy grande en un joven de 17 años y saber que lo que yo le estoy no aconsejando, sino poniendo en la mesa de juicio es algo que él puede tomar la decisión. Siempre intentamos vincular a los papás desde llamada telefónica, correos, cualquier medio de comunicación, pero en ocasiones no vienen los padres de familia. Cuando ha ocurrido esto en mi caso, yo siempre hablo, le doy un poco más énfasis a la charla casual, fuera del cubículo, para que el joven se sienta más abierto, más equilibrado, y me ha funcionado porque en ocasiones sacan es que mi papá no me escucha, mi papá no lo veo. Y cuando yo llego, señor, pasa esta circunstancia, su hijo dice que se siente solo, que no lo ha visto hace 3 semanas. Los papás se quedan con una cara de desencaje. Así, ¿cómo? Pero si es que yo lo mantengo, si yo le doy, si yo le compro. Vivimos juntos, ¿no? Pero sí. Vivimos juntos, pero en un mismo techo, pero no convivimos. Pero no convivimos. Y lamentablemente en este mundo, y más por las cuestiones laborales, en la industria que actualmente aquí en Querétaro imperan, Conchita, cada vez más tengo alumnos de ese tipo que se sienten solos, y es por ello que la tutoría aquí en el Fray Luis es una herramienta insustituible. Sí. Y más cuando te tocan este tipo de alumnos que te lo expresan tal cual, bañados en lágrimas en ocasiones, que tú nunca te esperas que un adolescente de 18 años o 17 se abra contigo, por supuesto que no. Y te queda marcado. Es importante que en ocasiones te vinculas, como dices, porque te enganchas y es que cómo puede ser que el papá en la sala de maestros haciendo catarsis, pero no puedes ponerle más atizándole al niño, sino tratando de apoyar en lo más que puedas.
Sí, porque no puedes llevarte ese problema a casa porque entonces pues es ese y otro y otro y otro y entonces bueno pues el tutor me dijo. Ajá, y entonces ya tú pues esa alegría de vivir pues se te va acabando poco a poco por problemas que ni siquiera son tuyos y que ni siquiera puedes resolver muchas veces tú, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante saber que bueno, el tutor tiene un límite, que hay que acompañarlos a los muchachos y que sí es cierto, eso es verdad. Fíjate que yo tuve una experiencia hace poco de un chico que pues su mamá, bueno, están separados sus papás, él es hijo único y entonces su mamá venía porque tiene por ahí unos adeudos, ¿no? Entonces van a empezar los exámenes y entonces llegó mamá y papá, que aunque están separados, para ver la situación, principalmente académica porque él iba mal, iba muy mal. Y entonces yo decía, pues es que, ¿quién paga la colegiatura? No, pues que yo, le decía a la señora, es que yo la pago porque yo quiero que esté aquí en el Fray Luis, estoy exalumna y pues mi ex esposo no quiere, ¿no? Entonces me dijo, si lo quieres tener ahí, tú pagas, ¿no? Entonces me cuesta mucho, tengo que tener 2 empleos, entonces prácticamente no lo veo. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana y entro a las 7 y yo me voy en camión, entonces me tengo que ir a las 6, ¿no? Y regreso a las 11 de la noche y él ya está dormido. Entonces no lo veo más que los fines de semana, ¿no? Y el muchacho yo lo veía muy molesto y le decía, ¿cómo le vas a hacer con, pues es que mira, estas calificaciones y tienes estas reprobadas y entonces, ¿qué has pensado? ¿Cómo piensas sacar tu año y todo eso, no? Y se quedó pensando y en lugar de contestarme me dijo, es que me siento muy solo, ¿no? Y entonces yo dije, caray, o sea, ¿cómo abrir? La respuesta que ni te la esperas. Ajá. Y le digo, ¿por qué te sientes solo? Porque estoy solo. Pero están aquí tus padres, ¿no? No están, o sea, sí están aquí, pero yo me siento solo, ¿no? El señor le abrazó así y él como que hasta le hacía así, ¿no? Sí, entonces, le repelía. Ajá, entonces yo me quedé pues como que así de decir, híjole, hay que ayudar a este chico porque muchos se sienten solos, no se sienten escuchados, aunque tengan amigos, ellos necesitan padres. Sí. Ellos necesitan un papá, una mamá que les dé esa seguridad. Piensan los papás que porque ya están en preparatoria, ya lo pueden resolver todo, ya no tengo que ir a la escuela, sí. Aunque el chico le diga, no vayas, por favor, no quiero que vayas porque... Ajá, pero el muchacho en el fondo le dice, ven por favor, quiero que estés aquí, que estés pendiente de mí. O sea, es un rechazo normal, pero en el fondo es, quiero que estés aquí conmigo. En ocasiones, Conchita, incluso este índice de reprobación es un grito desesperado, exacto. Mudo, sí. En este sentido de, sí. Papá, escúchame, atiéndeme, Ajá, atiéndeme. Estoy aquí. Así y es. Los papás, o incluso nosotros como maestros también, es que no haces, no atiendes, y el joven se siente saturado. Sí. Y es ahí cuando o se enojan o explotan o te dan esas respuestas que te quedas helado. Exactamente. No entonces, había una comunicóloga que yo invité y hablábamos precisamente de la comunicación y decía, ¿no? Para tener buena comunicación hay que observar, ¿no? Entonces, hay que observar lo que yo digo y cómo reacciona la persona, ¿no? Cómo está recibiendo el mensaje. Emocionalmente hablando, ¿no? Porque un mensaje pues va y viene y nada más asegurarme de que llegue como yo quiero, que entiendas lo que yo quiero, validarlo y viene de regreso, ¿no? Pero si yo observo la corporalidad del muchacho, las emociones, si yo lo miro a los ojos, si yo le llamo por su nombre y le digo, ¿cómo estás? Porque sé que está mal. Oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Eso va haciendo la diferencia entre cualquier otro maestro, ¿no? No se necesita ser tutor para hacer esto, no quiere decir que por los que no son tutores no lo puedan hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Un docente sí tiene que conocer perfectamente a su alumno para poder, como tú decías, cubrir esas necesidades que tienen y entonces en la tutoría decir, híjole, a mi grupo le hace falta ser más escuchado porque sus papás no los escuchan, entonces yo voy a tener una actividad donde ellos puedan expresar y sentirse escuchados, ¿no? O en mi grupo está habiendo una necesidad muy grande de integrarlos porque no se integran, porque están todos por su lado, etcétera, ¿no? Vas observando las necesidades y las vas atendiendo. Pero también, aparte de conocer a los alumnos, yo le decía a ella, bueno, sí, eso el docente, pero el docente lo tiene la mañana. Sí. ¿Y el padre de familia qué? ¿No? O sea, el padre de familia también tiene que voltear a ver a los ojos, ver cómo está su hijo y ver los diálogos, ¿no? que hacemos. Hay un experimento que se hace que cuando tú quieres saber
cómo le hablas. Digo, no es muy sencillo, ¿no? Estás con tus hijos, empiézate a grabar en el celular. Te ocupa muy poco espacio y te olvidas de que te estás grabando. Tú graba y ve cómo les hablas a tus hijos, qué les dices, ve tus frases, ve tu tono de voz. O sea, y cuando tú te escuchas, o sea, los papás te han llevado unas sorpresas muy grandes, ¿eh? Sí, porque tú piensas que dices una cosa, incluso en clase eso pasa. Y cuando lo escuchas, no estás captando lo que tú piensas que dices. Claro. Ni cómo lo estás diciendo y entonces cómo te lo están recibiendo, ¿no? Puede ser que a lo mejor yo cuando entraba, el primer día que entraba yo a clase, que yo creo que es una manera de defenderte, yo me ponía muy seria, entonces decían que yo les daba miedo, ¿no? Y después cuando me conocían y todo eso, pues ya, sí. Pero era así como, era una manera de defenderte porque pues a uno también le da miedo entrar como nuevo a un salón de clases, no sabes cómo te va a ir, con toda la experiencia que tengas, ¿no? Y yo creo que eso es parte de ser docente, que vayamos aprendiendo día a día. Algo que nos dejas muy importante, pues es esto que es la vocación. Yo creo que si tienes vocación, te encomiendas al Espíritu Santo y lo vives con alegría, pues vas a estar como los jugadores de fútbol, ¿no? Que dicen, pues juego, ¿no? Y además me pagan, ¿no? Ojalá pudiéramos decir, y todos los docentes, pues doy clases y además me pagan, fíjate, qué padrísimo, ¿no? Sí, es que... Entonces, con esto yo creo que nos quedamos con esa parte de la vocación que tú dices tan importante. Muchas gracias. Pues agradecerte y felicitarte por ser maestro fraile en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.